Bienvenidos. En este video vamos a hacer una representación del proceso de transformación de un conjunto de datos aplicando formas normales. El proceso de normalización como tal implica la aplicación de unas reglas sobre el conjunto de datos, y la aplicación de estas reglas nos van a permitir determinar unos niveles mínimos de redundancia y de calidad sobre el conjunto de datos que hemos obtenido. Cuando aplicamos normalización lo podemos hacer sobre tablas ya de un modelo de base de datos definido, o lo podemos hacer sobre conjuntos grandes de datos. Con mucha frecuencia, cuando estamos haciendo aplicaciones y estas aplicaciones provienen de clientes que manejan toda su información en una sola tabla de datos, esta técnica es muy práctica, ya que nos permite generar el esquema lógico de la base de datos. Bueno, vamos a utilizar entonces para nuestro ejercicio, vamos a utilizar un modelo de datos relacionado con las llamadas en un call center. Entonces tenemos en un único conjunto de datos, aquí tenemos algunos datos de ejemplo, identificación de la llamada que se hace, cuándo, a qué horas, qué operador la hizo, cómo se llama ese operador, qué documento tiene, con qué extensión trabaja, con cuál cuenta estaba trabajando, a qué cliente llamó, cuál era el orden del número de trabajo y las observaciones que realizó, así como una cuantificación del tiempo. Digamos que esa es una estructura en la que encontramos información de diverso tipo, y la intención es empezar a aplicar las diferentes formas normales para hacer seguimiento y revisar cómo quedaría implementado este esquema. Bueno, entonces lo primero que vamos a identificar es que tenemos un ID de llamada. Este campo es el que nos va a representar de manera única cada una de las filas de datos que encontramos acá. Entonces este campo lo vamos a asumir como clave principal. Bueno, tenemos entonces, ya mencionamos los diferentes campos que conforman nuestro conjunto de datos, y ahora entonces vamos a empezar a validar las primeras formas, en este caso la primera forma normal. Recordemos que la primera forma normal nos pide que tengamos una forma de identificar de manera única el conjunto de datos, ya lo tenemos, entonces cada fila es única porque tenemos un ID de llamada diferente para cada fila de datos. Esto hace que garanticemos que el crecimiento de la base de datos va a ser vertical, es decir, que cada vez que vamos a registrar una nueva llamada, pues simplemente vamos al final de la tabla y estamos escribiendo ahí los datos de esa llamada. Entonces ya estamos cumpliendo con esas dos reglas que nos dicen debe tener un atributo de identificación, ¿cierto? Y las filas deben ser únicas, su crecimiento vertical. Otra de las reglas que nos pide la primera forma normal verificar es que cada campo contenga valores atómicos. Y entonces, ¿qué significa esto? Que en cada casilla solo haya un dato relacionado con el contexto. Entonces aquí tengo una hora, no 2 horas o 3 horas, tengo un número de operador, regresemos, tenemos un número de documento, tenemos el nombre del cliente y tenemos unas observaciones asociadas. En ninguna de las casillas tenemos más de un dato relacionado, aun cuanto en la casilla de observaciones tengamos un texto que puede ser mucho más amplio. Aquí para efectos de la presentación pues está reducida la columna, pero el contenido pues es muchísimo más amplio. Estamos cumpliendo con la primera forma normal. Eso significa que esta tabla ya estamos garantizando que se encuentra en primera forma normal. Para validar la segunda forma normal, entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Entonces vamos a partir de que tenemos nuestro conjunto de datos, y lo que vamos a empezar a hacer es verificar cada una de las columnas que no son la llave respecto a la dependencia funcional que debe tener con la llamada. En este caso, el campo clave o principal es el ID de la llamada, ¿cierto? Y por tanto, entonces empezaríamos nosotros a validar cada una de las columnas que lo tienen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces vamos a revisar. A partir del ID de la llamada, ¿es posible identificar cuándo se hizo, a qué hora se hizo, qué operador la hizo, ¿sí? ¿Con qué orden de trabajo, qué tiempo duró la llamada? Este tipo de cuestionamientos es lo que nos va a permitir identificar que existen unas columnas que efectivamente representan esa dependencia funcional. Entonces tenemos el tiempo total de la llamada,
A partir del ID de la llamada yo podría consultar y saber cuánto tiempo duró la llamada, qué observaciones le hicieron en esa llamada, qué orden de trabajo, qué nombre de cliente. La cuenta o que podría identificarla no la puedo identificar de manera única, pero sí diferentes elementos. Entonces tengo acá una serie de columnas que sí tienen una dependencia funcional. Entonces con la cuenta tenemos, ¿será que el hecho de cómo se llama la cuenta sí depende del ID de la llamada? Entonces eso nos genera un interrogante que nos daría como resultado empezar a revisar cuáles serían los aspectos que vamos a extraer. Entonces, no hay una dependencia completa del ID de la llamada respecto a la cuenta, ¿sí? Ya que estas tienden a repetirse y la identificación de la cuenta como tal no dependería específicamente de la llamada. Entonces, este es un campo candidato a extraerse de esta tabla. Entonces vamos a dar un clic y vamos a ver entonces que vamos a extraer esa columna de cuenta donde teníamos tres clientes, Movistar, Coca-Cola, Samsung, y esta tabla de cuentas las vamos a codificar. Cada nuevo conjunto de datos que estemos extrayendo del conjunto principal es necesario que cuente con su llave primaria. Entonces tenemos aquí la llave primaria y la cuenta. Entonces tenemos que le hemos asignado unos códigos y lo que se ha hecho es pasar en la tabla de llamadas y que estos códigos correspondan con la cuenta a la cual se había asignado. Entonces estamos extrayendo, estamos dándole un nombre, no habíamos identificado el conjunto principal de datos, la voy a llamar la tabla llamadas, y en esta tabla vamos a tener las cuentas o nuestros clientes sobre los cuales se están haciendo la operación. Bueno, entonces esto sería lo que obtenemos en la segunda forma normal. Para la tercera forma normal, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, entonces, aunque sabemos que estas columnas de una u otra forma las podemos obtener a partir de la llamada y tienen una dependencia funcional, vamos a revisar el aspecto relacionado con las dependencias transitivas, ¿sí? Entonces, en las dependencias transitivas tendríamos que analizar cuáles campos dependen aún más de otros aspectos que no de la misma llave principal. Entonces vamos a empezar nuevamente a hacer el análisis con todas las columnas para saber cuándo existen esas dependencias transitivas y cómo podemos extraerlas de la tabla principal. La tabla llamadas se encuentra ya entonces en primera y segunda forma normal. La tabla cuentas, hacemos la verificación, está en primera forma normal porque tiene un atributo de identificación, son únicas y cada una de esas casillas de la cuenta tienen un dato único. Entonces están en primera y segunda forma normal. Entonces vamos a revisar esto. Empecemos con un segmento. Entonces tenemos aquí la columna extensión, documento y nombre del operador. Realmente estas tres columnas no dependen del código de la llamada, dependen es del operador como tal. Entonces podemos observar que el ID del operador es un código que asigna a esa persona que está realizando las llamadas, ¿cierto? Y estos son los datos propios de esa persona. Entonces tenemos el nombre del operador, el documento y la extensión. Esto significa que estas tres columnas o campos de esta tabla tienen una dependencia más fuerte del código del operador que de la misma llamada. Entonces, estos datos son candidatos a extraerse a una nueva tabla. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Tenemos una nueva tabla que se llama operador. La tabla operador entonces tiene el código del operador, el nombre, el documento y la extensión, simplemente lo extrajimos, y luego en la tabla de llamadas lo que vamos a hacer es eliminar la columna nombre, documento y extensión. Entonces, esas columnas no son información que dependan completamente del ID de la llamada, tienen una dependencia hacia el ID del operador. Esto nos genera una segunda extracción del conjunto principal de datos. Entonces tendríamos una nueva tabla. Bueno, seguimos analizando el resto de columnas que nos quedó en la tabla de llamadas y empezamos a revisar. El tiempo y las observaciones son directamente relacionados con el ID de la llamada. Eso no tendría sentido extraerlos a otro lado.
Pero ¿qué pasa con esto? Cuando ese operador realiza esas llamadas de esa cuenta, está asociando o está contactando a clientes de esa empresa que tienen un nombre, y esos clientes y ese trabajo que se está realizando está a partir de un número o una orden que se denomina aquí orden de trabajo, y vemos que el nombre del cliente realmente depende de la orden de trabajo, o sea, dependiendo de esa parte del contrato sobre la cual se están haciendo las llamadas, es que tenemos el nombre. Entonces, el nombre del cliente realmente no dependería del código de la llamada, sino depende desde la orden de trabajo. Entonces, tiene una dependencia más fuerte con la orden de trabajo, y por eso, entonces, vamos a generar una nueva tabla. Entonces, la tabla de órdenes de trabajo va a tener un secuencial, que es ese mismo número de orden de trabajo, y va a tener, entonces, un nombre de cliente. Entonces, aquí en el nombre de cliente nos encontramos que ya tenemos asociada la información de esos clientes. Si estoy haciendo la llamada 2 o 3 veces al mismo cliente, no tengo por qué estar escribiendo 2 o 3 veces el mismo nombre del cliente. Entonces, la tabla llamadas en este momento tiene el código de la llamada, la fecha y hora en la que se hizo, el operador, a qué cuenta, con qué cuenta está trabajando, a qué orden de trabajo, es decir, a qué cliente, cuáles fueron las observaciones y el tiempo total. Entonces, fíjense que en el momento que estamos extrayendo datos de ese conjunto grande, pues digamos, es más fácil, más legible la información que tenemos nosotros acá. Bueno, entonces, revisando y a partir de esta tercera forma normal, ¿cómo vamos? Entonces tenemos la tabla llamadas, se generó la tabla cuentas y debemos verificar que cumple con las 3 formas normales. Aquí no tenemos muchas columnas, entonces cuenta con las formas. La tabla órdenes de trabajo, donde tenemos el secuencial de las órdenes de trabajo y los nombres de las personas. La tabla de operadores, tenemos ahí el ID, el nombre del operador, su documento y extensión, y hace mucho más liviana esta tabla de llamadas. Entonces, fíjense cómo a partir de un conjunto grande de datos hemos logrado obtener un esquema relacional un poco más sencillo. Y fíjense que sigue siendo relacional, porque yo debo tener, con los datos que extraigo, siempre debo mantener una columna o un campo que me relacione con la tabla. Entonces aquí tengo el ID de operador. En la tabla de órdenes de trabajo tengo una orden de trabajo que está relacionada acá. Yo no puedo simplemente quitarle unos datos y pasarlos y perder el vínculo o la relación que existía entre ellos. Bueno, tenemos entonces como conclusión, y en los ejemplos aplicamos 3 formas normales, que es un estándar con el cual tenemos un nivel mínimo de calidad, que básicamente a partir del análisis de los datos y las relaciones de la información que tenemos allí, podremos llegar a realizar un modelo también lógico de la base de datos. Muchas gracias.